Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es María Luisa Boyce, estoy con UPS y hoy estoy emocionada y triste porque es nuestro último webinar del año y hemos tenido unas conversaciones increíbles a través del año de cómo el comercio ha ido evolucionando, cambios que hemos vivido este año en cuánto están las tarifas, qué sucede aquí, qué sucede allá, cómo vamos a terminar. Y creo que hemos tenido una muy buena conversación identificando las oportunidades y cómo manejamos mejor todos estos cambios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y para mí es un gusto el día de hoy que voy a tener el placer de poder terminar el año con dos personas muy queridas para mí en diferentes mundos, mi colega Kenia Page, que está acompañándonos hoy para hablar de cómo ponemos en práctica esto, y nuestro invitado estrella, Sergio Gómez Lora, director ejecutivo para los Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial Mexicano. Y les agradezco mucho a Sergio y a Kenia por el tiempo de poder estar con nosotros y que podamos seguir esta conversación con todos ustedes. Y si pasamos a la siguiente, antes de hablar con Sergio, vamos a charlar con Sergio un poco, porque Sergio tiene una experiencia muy bonita. Sergio, y gracias por estar con nosotros. Voy a hablar un poquito de tu historia, pero lo interesante de hoy es que queremos ver dónde estamos con las figuras, ¿no? Cómo están las exportaciones, cómo están lo que se está comprando desde México, qué está comprando en Estados Unidos, cambios que hemos visto y también cómo siguen las conversaciones del TEMEC y en dónde vamos, ¿no? Hace 8 meses que tuvimos un webinar y en los últimos 3 meses hablábamos de que se están teniendo, obviamente, ya empezamos en full en la revisión del TEMEC, cómo se siguen las conversaciones con los siguientes, todos los países y cómo estamos viendo ese movimiento en la cadena logística. Todo esto tiene diferentes perspectivas y lo más importante es que este 2025 fue un año de cambio, ha sido un año de cambio y de reajustes. El 2026 vamos a tener una visión un poco ya más clara. ¿Qué es lo que esperamos y cómo podemos entonces continuar esa exportación, esa importación y entender bien los mercados donde nos encontramos? Entonces, le quiero dar la bienvenida a Sergio. Sergio, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Espero que estés bien. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, María Luisa. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y muy entusiasmado de la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre el comercio México y Estados Unidos. Claro que sí. Y Sergio, antes de que tengamos tu presentación, déjame echarlo, les cuento un poquito de dónde eres, de dónde vienes, qué haces, porque creo que eso es muy importante para que tengamos idea de la historia. Me encanta. Sergio, igual que yo, puedo decir, Sergio, eres un nerd de comercio, de las negociaciones. Llevas más de 20 años negociando acuerdos comerciales para México, estando en los equipos que tienen la conversación, hablando de lo que era antes el NAFTA, la conversación de cómo se van los acuerdos comerciales de México con el resto del mundo. También has sido parte del equipo de tu empresa Ecom, donde ayudaron mucho a la conversación de lo que es hoy el TEMEC, ¿no? ¿Cuál es esa conversación que se hace en cuanto a cómo vamos modernizando esa relación comercial entre Estados Unidos y México? Y hoy en día, Sergio, estás enfrente de todo, estás aquí dirigiendo la oficina del el Consejo Coordinador Empresarial y hablando de las negociaciones, ¿no? Hablando cómo va esa relación con México y cómo se ven esos datos de economía. Tienes una gran historia, te agradezco mucho de verdad que estés aquí. Eh, Cuéntame, entonces, ahora sí, te paso la pantalla para que nos puedas compartir cómo es los números, ¿no? Cómo has visto esta evolución de la relación económica entre los dos países y qué nos puedes compartir desde ese punto de vista? Con muchísimo gusto, María Luisa.
dividí mi presentación el día de hoy en tres secciones. Primero quiero platicar del acontecimiento más reciente Sí. que ha despertado mucho interés, como tú lo has visto aquí en Washington, que es que este año México se convirtió en el principal comprador de productos americanos en el Ujú, mundo. Entonces vamos a platicar un poquito de eso, si te parece. Después hablamos del otro lado de la moneda, es decir, ujú. de lo que México le vende a Estados Unidos, que es de lo que generalmente se habla más. Sí. Y finalmente platicamos, si te parece, cómo se ve el ambiente para el año que entra, qué esperamos que suceda en Washington y qué implicaciones puede eso tener, pues, para el comercio bilateral y sobre todo, pues, para las empresas que están operando en el entorno de América del Norte. Entonces, ¿te parece bien? Me parece perfecto y ahí charlamos más de qué comportamientos estamos viendo de las empresas, ¿no? Porque estos números que tienes son increíbles. Sigue adelante, Sergio, gracias. Perfecto, María Luisa. Y bueno, si te parece, también hacemos esto una conversación. Entonces yo voy platicando de las láminas que traigo aquí y pues las vamos comentando como a ustedes les parezca pertinente. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como yo les decía, lo más interesante que ha sucedido este año del lado de los flujos de exportación de Estados Unidos es que México se convirtió por primera vez en la historia en el principal mercado de Estados Unidos. En lo que va de este año, de enero a agosto, ya están por salir las cifras de septiembre, México compró 226 mil millones de dólares de productos americanos, casi 16% del total de lo que Estados Unidos exporta. Si vamos a la siguiente, vamos a ver cómo no hay ningún país en el planeta que compre tantos productos americanos como México. Desplazamos a Canadá. Canadá era tradicionalmente, como tú sabes, María Luisa, el principal comprador de bienes estadounidenses y a partir de agosto ya las cifras acumuladas del año ya nos ponen a nosotros como el principal comprador. Lo que llama mucho la atención de esta gráfica que estamos viendo ahorita es que México y Canadá son los principales compradores de bienes americanos por mucho. Es decir, si nosotros ponemos en una misma canasta a los siguientes 10 compradores americanos, no suman lo que México y Canadá juntos. México Sí. solamente le compra a Estados Unidos más que China, Holanda y Reino Unido juntos. Mm. ¿Verdad? Realmente es impresionante lo que la integración en América del Norte ha logrado y cómo México y Canadá se han convertido realmente en el mercado más fiel, más leal, más interesante para los bienes americanos. Siguiente, por favor. México hoy es el principal mercado para 24 industrias americanas. Somos el principal comprador de cereales americanos. Somos el principal comprador de productos de energía. Tus amigos tejanos son muy felices con el mercado mexicano. Somos el primer comprador de productos de hierro. Somos el primer comprador de electrónicos americanos, el primer comprador de productos de acero. Estos son productos, son sectores, como tú sabes, muy sensibles, que están muy en la cabeza de la administración Trump el día de hoy porque han sufrido con el comercio internacional. Y es muy interesante ver cómo México se convierte para sectores como hierro, como acero, como aluminio, en una fuente de empleo por el volumen de material de hierro y acero que compramos, ¿no? Sergio, y si me permites, aquí algo interesante para nuestra audiencia que nos está escuchando es que muchas de las empresas mexicanas, como también de las empresas estadounidenses, las empresas mexicanas están comprando productos de Estados Unidos también para transformarlos en México y exportarlos, ¿no? Esa es a tu punto la relación tan fuerte que existe en esta región norteamericana, como hemos visto esa expansión, ¿no? Con estas estadísticas. Sí, tienes mucha razón, Marilisa, porque estos números explican, es decir, ¿por qué compramos tanto acero? ¿Por qué compramos tantos Sí. productos electrónicos, tanto hierro? Bueno, porque estamos integrados verticalmente en América del Norte. Las empresas que producen en la región
reparten su producción, la distribuyen en los diferentes países, los tres países miembros del subcontinente, y esa integración es la que permite que haya un flujo tan rico de todo este tipo de bienes, que en muchos de los casos, lo vamos a ver más adelante, son insumos que se utilizan en producción posterior, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. A nivel regional, también la presencia mexicana es muy importante. Aquí tenemos como para, no sé si mi memoria no me falla, pero son un poco más de poco menos de 30 estados para los que somos primero o segundo comprador. Aquí están en azul los estados en donde somos el principal cliente. Por ejemplo, para Texas compramos casi un tercio de lo que Texas pone en el planeta, lo compra México. 18% de lo que compra California. En estados del norte, que uno diría, bueno, están un poco lejos de México, la geografía no les ayuda para que vendan, bueno, todo lo que ves ahí el centro y en una parte del noreste, pues somos el segundo mercado más importante. Obviamente ahí tenemos toda la parte automotriz, donde somos grandes compradores de autopartes americanas. Pero también tenemos incluso en el sureste de Estados Unidos, como hay estados en los que México es el tercer comprador más importante. Entonces, incluso en las diferentes regiones de Estados Unidos, María Luisa, México es un comprador, un cliente muy importante para los diferentes estados americanos. Adelante, por favor. Bueno, aquí quisimos compartir con ustedes algunos ejemplos de los productos que más crecimiento han tenido. Y esto se vuelve muy interesante porque reafirma el argumento que tú planteabas hace un minuto, María Luisa. Es decir, mira, todo lo que es el equipo de cómputo, todo lo que es relacionado con el hardware, computadoras, circuitos integrados, USBs, routers, está en el top de las compras que más han crecido de productos americanos en México. La parte automotriz durísimo también, frenos, ejes, sistemas de dirección, motores, las baterías eléctricas, los acumuladores, cables de fibra óptica, evidentemente los autos, somos un muy importante comprador de algunos autos y vendedor de otros. ¿Por qué? Porque nuevamente las industrias han repartido la producción, entonces en los autos pequeños, de menor valor, nosotros somos más eficientes en la producción y nosotros producimos esos autos mientras los autos más grandes, de mayor tamaño, de mayor valor, se producen en Estados Unidos. Eh, Y también, Sergio, aquí, porque tenemos parte de la audiencia, aquí también tenemos empresas que sirven, estas empresas también, ¿no? O sea, se genera todo un ecosistema de quienes están participando en todo este proceso de integración, ¿no? De lo que se está formando. Y ahí también es donde crece el emprendimiento mexicano. Bueno, para ese tipo de público que tienes, que está metido en ese tipo de procesos, la siguiente lámina va a ser muy interesante. Ahí nosotros comparamos las exportaciones mexicanas que más han crecido Mm. contra las exportaciones canadienses que más han, perdón, las compras canadienses, son las exportaciones de Estados Unidos a México contra las exportaciones de Canadá a México. Y del lado mexicano vemos que creció mucho más que del lado canadiense todo lo que es productos eléctricos y electrónicos, maquinaria de equipo, automóviles, autopartes, la parte aeronáutica, plásticos, hierro y acero. ¿Qué es lo que nos dice esto, María Luisa? Bueno, nos dice que está en los últimos años profundizándose la integración productiva en la manufactura entre México y Estados Unidos. Las empresas están viendo, las grandes empresas manufactureras están viendo a México como una oportunidad de ser más competitivos en sus costos y entonces están produciendo más en México y entonces vemos que se intensifica el flujo de insumos manufactureros en el comercio bilateral México-Estados Unidos. Hay más empresas de gran tamaño produciendo en México y entonces hay mayor flujo de manufactura y eso es lo que estos datos nos enseñan. Eh, si nosotros vemos
Y ese es un poco los datos que presentamos. Vamos a ver del otro lado a la que sigue, por favor, Laura, vamos a ver del lado canadiense. Lo que más creció, más que las compras canadienses crecieron en estos productos más que las compras mexicanas de bienes americanos, son productos de consumo, materiales preciosos, productos farmacéuticos, algunos productos alimenticios, bebidas, japones, papel cartón. Es decir, mientras del lado mexicano con Estados Unidos se ve una tendencia mayor a moverse a la integración productiva en el área manufacturera. Del lado con Canadá se ve un poquito menos eso y se ve mucho más dinámico la parte de bienes de consumo o algunos bienes intermedios como animales vivos, fertilizantes y algodón. Eh, vamos, vamos adelante, por favor. Si te parece, esto es un poco lo que ya platicamos, lo que ha crecido con Canadá. Pero si te parece, María Luisa, para completar la película, vamos a la que sigue. Por favor, nos Sí, metemos ahora a lo que México le vende a Estados mm, Unidos, ¿no? sí, Allí hemos tenido un crecimiento sostenido, eso está más en los medios, está más en lo que todo el mundo conoce. Bueno, las quejas del presidente Trump respecto al déficit, pues tienen que ver con esto, tienen que ver con que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido 8 veces a partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio original en 94. Esta tendencia continúa enero-agosto 2025 sigue creciendo respecto a enero-agosto 2024. Es decir, con todo y la incertidumbre, María Elisa, con todo el tema de que en algunos productos lo vamos a ver con más cuidado más adelante, estamos enfrentando aranceles, hoy le estamos vendiendo más a Estados Unidos. Y yo creo que eso también tiene que ver con el factor, con lo que está pasando con China, con cómo Estados Unidos está poniendo freno a las importaciones de bienes asiáticos y en general está poniendo aranceles al resto del mundo más altos que a México. Y entonces México sigue creciendo en el mercado de Estados Unidos también. Nosotros estamos, si te regresas un segundo, por favor. Bueno, aquí se ve también, está bien, vámonos a esa, Laura, muchas gracias. Nosotros estamos mandando al año ya 500 millones de dólares, María Elisa, a Estados Unidos. Eh, increíble, ¿no? ¿Cómo ha crecido el comercio? Y yo creo que ahí, serio, a lo que mencionas, a mí algo que me parece tan interesante y lo mencionaste, serio, tuve la oportunidad de dar una presentación a USTR, al Departamento de Comercio, pero me pareció interesante todo esto también, la línea que tienes, ¿no? Cuando se firmó el TEMEC, ¿no? Cuando se modernizó, cómo ha ido creciendo, ¿no? Cómo ha ido aumentando esa producción y esa actividad económica que para nuestros participantes que nos están escuchando es un mercado que es de consumidor muy importante para México, ¿no? Que hay oportunidades de crecimiento. Así es, y en ese sentido, María Luisa, mira, se ve ese cruce, hay una X ahí, si nos vamos a 2023, Sí. hay una X que se forma cuando vemos en la línea en negro, que es las exportaciones de China a Estados Unidos, con la línea en rojo, que son las exportaciones de México a Estados Unidos. Y lo que compra Unidos de China se cayó, mientras, como tú bien lo dijiste, desde que entró en vigor el TEMEC, las compras americanas de productos mexicanos han crecido. Hoy ya somos pues cerca del 16% de lo que compra Estados Unidos, ¿no? Entonces, em, eh, muy impresionante el crecimiento de las compras de Estados Unidos, al grado que han generado, de productos mexicanos, han generado una inquietud en la administración estadounidense. em, pero en la medida que Estados Unidos se desmarca de otras regiones, pues el comercio con México crece. Y eso es algo que estamos trabajando, María Luisa, como tú sabes, para explicar a la Casa Blanca, que no pueden ver el déficit con México y no lo pueden medir con la misma regla con la que miden el déficit con el resto del mundo, porque el déficit con México primero refleja que Estados Unidos está, por ejemplo, desvinculando de China, por un lado. Y por otro lado, también refleja una integración México-Estados Unidos que vimos ahorita.
y que esa integración se refleja en empleos en Estados Unidos. Algo que platicábamos en la audiencia con USTR, a la que tú haces referencia, es que eh, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos tienen en promedio cerca de un 40% contenido americano. Ningún país en el planeta le manda productos a Estados Unidos con tanto contenido americano. Es decir, nosotros cuando le exportamos un dólar, en realidad le estamos exportando a Estados Unidos 60 centavos, porque hay 40%, 40 centavos de ahí que son productos americanos que les compramos a ellos. Entonces, cada vez que nosotros exportamos, generamos empleos en Estados Unidos, porque esas exportaciones mexicanas tienen un alto contenido estadounidense, ¿no? Como vimos en las gráficas anteriores, por todo el intercambio que hay de insumos intraindustria. Adelante, por favor. Bueno, estas son algunas de las cosas que le vendemos a Estados Unidos y hoy se dice fácil, maquinaria y equipo, automóviles evidentemente y autopartes, instrumentos médicos, ópticos, muebles, bebidas, frutas. Antes de que entrara en vigor el tratado, cuando veíamos esta lista, pues lo que había hasta arriba era petróleo. México era una economía exportadora de productos primarios, agricultura y petróleo. Y hoy somos el corazón manufacturero de América del Norte, donde todas las grandes empresas muy probablemente tienen algún proceso de manufactura en México. Y pues estas exportaciones tan concentradas en el sector industrial pues reflejan esa enorme actividad manufacturera que hay en México. Ahora, eso no quiere decir que nuestras exportaciones de bienes primarios no son relevantes. Si vemos la fila 7, frutas frescas, tenemos exportaciones tan solo en lo que va de este año, en 8 meses, casi 8.000 millones de dólares, nada más de frutas. Hortalizas son otros 5.000, en fin, anualmente estamos exportando casi 20.000 millones de dólares de frutas y hortalizas. Entonces, en ese sentido, también en lo que se refiere a la parte geopolítica, pues México le otorga una seguridad alimentaria muy Sí. importante a Y yo Estados Unidos creo y a la que, región. y también para los emprendedores mexicanos, algo que nosotros hemos visto desde el punto de vista de UPS, y Kenia va a charlar un poco de esto, es sí han habido muchos cambios y está en las noticias y qué sale y no sale, pero continuamos exportando, ¿no? Seguimos moviendo esas exportaciones a tu punto serio de que estamos en esa relación y continúa la relación y oportunidad que desde mi punto de vista yo tengo la oportunidad de ver a nivel global también cómo van las conversaciones, pero esta relación es única, ¿no? La relación entre Estados Unidos, México y Canadá, la verdad que continúa su crecimiento a pesar de todos los retos del camino. Sí, sí, y mira, parece que nos pusimos de acuerdo, pero la siguiente lámina habla de eso, de cómo continúan creciendo las exportaciones. Creo que es la que sigue, Laura, esa. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos continúan creciendo. Eh, Vas a ver ahí una excepción obviamente importante que son automóviles, eso tiene que ver con los aranceles 232, pero en general la dinámica de la exportación mexicana sigue siendo muy, muy elevada. Y, sí, y bueno, la pregunta obligada es cómo nos han pegado los aranceles. Y vamos a hablar un poquito de eso. Creo que tenemos algo en la que sigue, ¿no, Maricel? Sí, mira, nos han pegado en tres sectores principalmente, en aluminio, en acero y en autos. Aquí tenemos una gráfica que en el verde oscuro está el desempeño de lo que Estados Unidos compraba de México el año pasado y en verde más clarito lo que compraba este año. Eh, en Todos estos son productos que están sujetos a aranceles 232, salvo que, como tú sabes, el presidente Trump le dio una excepción a las autopartes. Y las autopartes que cumplen con las reglas de origen TEMEC no pagan arancel 232. Y por eso ves tú un crecimiento muy importante de las exportaciones mexicanas de autopartes. Entonces los aranceles sí muerden,
Los aranceles sí nos duelen y en los sectores que más nos están afectando son en aluminio, acero y en autos. Sí, y ahí si me permites, serio para la audiencia, porque Sergio y yo vivimos en este mundo 24 horas, 7 días a la semana. Los aranceles 232 son tarifas que se ponen por sector que Estados Unidos ha implementado. Y esto es a lo que Sergio menciona, los que han impactado más a México. Algo que ha beneficiado a México es que si tienes productos que están dentro del TEMEC, continúas con arancel de 0%, y si tienes que pagar 2.32, pues eso te ayuda, ¿no? Porque el resto del mundo ha tenido más aranceles que se van acumulando de diferente forma. O no se acumulan, pero tienes uno básico de 10 o 15%. Entonces, eso debe ser lo que charlamos aquí y el impacto que ha tenido, especialmente los aranceles para el acero eh, y el Aluminio. aluminio. Ujú. Correcto. Y mira, si te parece, Laura, ¿por qué no nos vamos a dos láminas más adelante al PAI, una más? Aquí está la explicación de lo que comentaba María Luisa. Cuando el presidente Trump entró a la presidencia, Estados Unidos tenía 14 tratados de libre comercio. 14 tratados de libre comercio. Hoy solamente existe uno. Los otros 13 tratados básicamente han sido hechos a un lado y hoy esos socios comerciales de Estados Unidos pues tienen aranceles recíprocos en la gran mayoría de sus productos. El único tratado de libre comercio que sigue vigente, como lo comentaba María Luisa, es el TEMEC con México y Canadá. Sigue vigente para la gran mayoría de nuestras exportaciones. En el caso mexicano sigue vigente para 68.4, casi 70% de nuestras exportaciones, lo que está en gris. Hoy, si cumplen regla de origen, pueden entrar al mercado de Estados Unidos libre de arancel. Tenemos 30% de lo que mandamos, que es lo que está en rojo, que es lo que vimos hace un momento, que tiene un arancel. El arancel técnicamente se llama 232, es un arancel que tienen todos los países del mundo en los sectores de autos, de aluminio, de acero, principalmente, además de cobre y madera. Entonces, en esos productos nuestros exportadores sí han sufrido, en esos productos no ha habido crecimientos, pero en el resto hemos crecido de manera importante porque ya traíamos esa dinámica por un lado, dos, por la guerra comercial con China y tres, no es que es algo que empujemos, pero la realidad, los aranceles recíprocos que el presidente Trump impuso a todo el planeta y que no impuso a México y a Canadá, nos Mm. han dado también un impulso adicional. Sí, y esto aquí es donde para nuestra audiencia, para los que son pymes, para los que están creciendo, esas son las oportunidades, ¿no? ¿Cómo buscamos esas áreas? Y ya tenemos un poco más, tú me haces, serio, yo uso mucho este dicho muy colombiano que dice, cuentas claras, chocolate espeso. Creo que las cuentas se están aclarando un poco más, vamos a tener un chocolate bien espeso para el próximo año, pero creo que ahí es donde tenemos que ver cuáles son esas oportunidades que se están conversando. Así es, y si te parece nada más para que podamos Sí. avanzar ya a la discusión, la que sigue, por favor, Laura, vámonos. Si quieres, termino, María Luisa, con esta lámina un poco Ujú. para abrir la discusión de lo que viene. Es decir, Claro. esas cuentas claras de las que tú hablas, cerró un año en el que el presidente Trump pues implementó una nueva política arancelaria para Estados Unidos, una nueva política comercial, una nueva política industrial, y a lo largo de todo este año se fue definiendo sobre todo la relación con el resto del mundo. eh, Se avanzó mucho incluso con China. En el caso de México y Canadá hay una tarea pendiente. Hay una Ujú. tarea pendiente que es una tarea que está pactada en el tratado que se firmó en 2020, que el presidente Trump estableció, ¿verdad? En el tratado que firmó y que es la revisión del tratado. El tratado dice que cuando cumpla su sexto aniversario será objeto de una revisión. Y ese sexto aniversario es el 1 de julio de 2026. Entonces vamos a tener un año en el que le toca al TEMEC su revisión.
Ujú, Y sin querer entrar en mucho detalle de lo que es los círculos que esta lámina presenta, creo que el mensaje central es que por mandato legal, el gobierno de Estados Unidos, a través del USTR, debe realizar un proceso de consulta preparatorio a la revisión del TEMEC, una consulta ujú. con la industria americana. Esa consulta ya se llevó a cabo. Esa Sí, consulta arrancó el 17 de septiembre. Hubo una audiencia pública 3 días, la semana 150 pasada. oradores la semana pasada, exacto, que estuvieron ahí planteando los posicionamientos de la industria hacia el TEMEC, qué funciona, qué no funciona, qué les gusta, qué se debe mejorar. Y el gobierno de Estados Unidos ya trae ahora insumos muy, muy puntuales, muy ricos. Me pareció a mí, María Luisa, Sí. no sé qué opinaste tú, un ejercicio muy interesante. Esta mañana tuve la oportunidad de platicar con los amigos de USTR Ujú, informalmente y ellos también estaban muy satisfechos de la consulta y de la audiencia. Entonces, la industria americana ya dijo qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, y el año que entra arrancaremos ya un proceso más formal ujú. entre los tres gobiernos de revisar y discutir si hay que hacer algunos ajustes al TEMEC, cuáles son Claro. esos. Y el 1 de julio, a mitad del año, en medio mundial, eh, a Sí, la, a la mitad del mundial, justo vamos a estar pasando de la primera fase del mundial, entrando a la segunda, que es la de eliminación directa, que es la ah, más interesante. Justo en ese momento se tienen que reunir los ministros de los tres países y tienen que discutir si renuevan o no renuevan el TEMEC. No, no, la idea no es entrar mucho a detalle aquí, María Luisa, pero simplemente para el auditorio sí, es el TEMEC tiene una vigencia formal de 16 años. Entonces está vigente hasta ujú. el 2026, pase lo que pase. De aquí al 2026 el TEMEC está vivo y la idea es que en estas revisiones, Está vigente, no, más allá del 20, hasta el 2036, ¿no? El perdón, veinte dije veintiséis es 2026, perdón, 2036, perdón. 2036, sí, sí, Son 16 años, hasta el 16 años. 2036 está vivo hoy y la idea es que en estas revisiones sexenales se extienda por otros 16 años más. Y ese es el Sí. plan. Cada 6 años se revisa y se extiende 16 años más. Si se atoran las pláticas este año y no se extiende, este año no pasa nada porque sigue vigente hasta el Hasta el 2036 y 20. seis y entonces lo podemos renovar el año que entra y si no el año que entra y así durante 10 años hasta el 2036. Pero bueno, vamos a trabajar para que el 2026 tengamos una renovación. Idealmente ya se mande la señal muy clara de que se ajustan algunas reglas y el TEMEC renovado tiene una vida de 16 años más, es decir, si se renueva en Sí. 2026 sería hasta 2042. Sí, y algo interesante también para la audiencia, nosotros como UPS también mandamos comentarios por escrito. Sergio dio también en la audiencia pública, me gustó mucho que dieron la oportunidad a los emprendedores mexicanos, a emprendedores canadienses, a hablar también y dar su perspectiva, lo cual habla de la riqueza del acuerdo, ¿no? De la relación entre los tres países. Eh, pero en general, como dice Sergio, todos los comentarios, a diferencia de la vez pasada, fueron muy positivos. Casi todos en no sigamos el acuerdo, tenemos áreas de análisis, áreas que se quieren hacer revisiones, pero se sigue esta conversación. Entonces, Sergio, muy interesante, ¿no? Tenemos los próximos 7 meses van a estar llenos de interés, de información. Como tienes ahí, el 3 de enero es cuando técnicamente USTR, que es la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, tiene que presentar al Congreso de Estados Unidos su reporte. Entonces ahí es donde vamos a ver cuáles son esas recomendaciones y cuáles son las áreas de confusión o áreas de revisión que se quiere ver más información. Eh, Sergio, seguimos, yo creo que para empezar un poco más la conversación y tenemos aquí unas preguntas. Desde el punto de vista del Consejo Coordinador Empresarial, ¿cómo has visto la voz del sector privado en todo esto, ¿no? Porque ustedes han jugado un papel muy importante en la educación, en el hablar de los detalles, de cómo se ha manejado todo esto y cómo has visto a los emprendedores, ¿no? ¿Cómo ves la participación de ellos? Mira,
evidentemente el sector privado americano fue muy cauteloso al inicio de la administración Trump. Eh, eh, Esperó a ver cómo venía la política arancelaria, cómo venía la política fiscal y fue muy respetuoso de las acciones del presidente Trump. Y en pocas palabras, María Luisa, no fue muy vocal respecto a la necesidad de cuidar el Temec y sobre todo no poner aranceles a los socios de México y Canadá. Esa situación ha ido cambiando y Mm, ahora que se llevó a cabo la consulta formal, me parece que el sector privado americano mandó una voz muy poderosa, las principales asociaciones empresariales, una voz muy sólida, muy firme, con algunas mm, excepciones muy puntuales que se esperaban como acero y aluminio, pero fuera de eso, realmente un consenso en la importancia primero de tener una renovación expedita del TEMEC, que en 2026 se renueve por 16 años y que mandemos una señal clara y fuerte a los otros continentes de que América del Norte está listo para competir. Y dos, que si bien ajustaremos algunas reglas del TEMEC, como es hoy obvio para todos, mm, pues una vez que las ajustemos, y que nos pongamos de acuerdo en eso y las pongamos en marcha a través de la renovación, pues todos los productos que cumplan con esas reglas deben de tener cero arancel. No se vale mm. ponerle aranceles a los productos que van a cumplir con estas nuevas reglas del TEMEC, ¿no? Entonces, una voz muy Sí, fuerte, muy clara, muy importante el sector privado. Yo veo un consenso y creo que están jugando un rol muy, muy importante y lo van a jugar cada vez más el año que entra el sector sí. privado americano. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que todo el sector privado hemos tenido una voz de que cuentas claras, chocolate espeso, no dañemos esta relación tan importante que vemos para nosotros como UPS. Si te cuento, vemos el gran número de pymes mexicanas que están exportando a Estados Unidos. Es un mercado muy grande, ¿no? Es una gran oportunidad para toda la región, para ayudar, que ayuda a la economía y definitivamente varias oportunidades. Tenemos tres preguntas específicas, serio, pero una creo que la vamos a charlar más con Kenia para Gustavo. Nos haces una pregunta de que tienes productos de acero que exportaba a Estados Unidos, pero con esto del 232 tengo que pagar arancel. El broker no me hace válido mi TEMEC porque su sistema no le aplica el TEMEC. Gustavo, te vamos a dar más información, pero a grandes rasgos para contarte ahí, y serio, creo que esto es algo que vimos y Guillermo tiene una pregunta después también. Algo que sucedió cuando empezó todo este nuevo cambio que estamos viviendo es que muchas empresas no estaban usando su certificado de TEMEC, ¿no? Porque pues de todos modos pagaban 0% o no tenían la oportunidad. Y algo que nosotros lo hemos visto como agentes aduanales o como transportistas es que fue un proceso de educación de las empresas de que busquen su certificado de TEMEC, porque esa gráfica que tienes que me encanta, ¿no? Que muestra cuántos productos califican dentro de TEMEC. Ahora las autoridades, las empresas lo tienen que mostrar, lo buscas y eso te da el 0% de, de, de tarifas. Creo que eso es algo importante de tener en cuenta, Gustavo, y creo que es algo que operativamente hemos sido, nosotros lo tenemos, pero ha sido un proceso de cambio logístico, de trabajar con los clientes para que busquen su certificado de TEMEC. No sé si tú viviste eso con tus miembros o cuando se charlaba, Sergio, el tener esa parte operativa, ¿no? Sí, por supuesto, ha sido un enorme reto. eh, y mira, creo que la pregunta de Guillermo Castillo es muy, Sí, muy clara en ese sentido. Es decir, existen nuevas reglas. Dice, oye, yo tengo acero y oigo que hay aranceles a que acero, viene de Estados importo, pero no, Unidos, que eso es muy no me importante. cobran. No, pues sí, sí, como están las reglas hoy, si el Es de acero es origen. estadounidense o si el aluminio es estadounidense, estás exento de los aranceles 232. Entonces, por eso, Guillermo, no estás pagando aranceles. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros, y estamos empujando en la negociación del TEMEC,
es que los productos de acero y aluminio de América del Norte, o sea, incluyendo Canadá y México, Ujú. tampoco enfrenten arancel. Nosotros no somos el problema, enfrenta un problema real el acero y el aluminio americano. Hay una competencia desleal, principalmente asiática, pero nosotros no somos parte del problema. Lo que a ellos les preocupa no es que haya acero mexicano o aluminio mexicano. Nosotros somos grandes compradores, de hecho, de acero y aluminio americano y canadiense. Lo que les preocupa es Como que haya demuestra acero Guillermo, ¿no? chino Sí, o de otro lado que se meta por México. Entonces, sí, eso es algo que vamos a trabajar, pero por el momento la regla, lo que dice hoy, es que si el acero sí. y el aluminio es americano, no hay arancel. 0%. Guillermo, y eso se da para los que están escuchando, han sido muy claros en eso, ¿no? Si el origen es estadounidense, 0%. Tenemos otro cliente, me acuerdo, en República Dominicana, que traía sus insumos de Estados Unidos hacia República Dominicana, los transformaba y los exportaba y ponía unos cambios dominicanos, cierto porcentaje, solo tenía que pagar el porcentaje de la República Dominicana en ese caso. Aquí para México, si no es acero o aluminio y tienes una transformación y que si no tiene ninguna otra tarifa, queda 0% porque estás trayendo insumo de Estados Unidos, más lo que se aplica, pero charlamos más ejemplos de eso con Kenia. Sergio, yo creo que antes para terminar, porque gracias por ser una fuente de sabiduría Mm. en este sentido, ¿qué recomendaciones les das a los emprendedores que nos están escuchando acerca de los próximos 6 meses? Por ejemplo, te digo yo les voy a decir, no reaccionen con las redes sociales, esperen hasta que se vean las publicaciones formales y ahí vamos poco a poco a cómo se va implementando cualquier cambio. Ese sería uno mío, pero ¿a ti qué te gustaría compartir con la audiencia en ese sentido? Sí, miren, yo creo que las cifras son contundentes en el sentido en que el nivel de integración que existe en América del Norte es tan profundo que eso no se va a mover con una decisión arancelaria. Ujú, Entonces, la gran cantidad de los flujos que ven hoy se explican no porque un productor de un bien que no se comerciaba se le ocurrió que ve una oportunidad y la descubrió. Estos flujos se explican porque hay muchos años de producción conjunta y eso va a continuar. ujú, Entonces, en la medida que ustedes estén involucrados en estas cadenas de producción, su negocio va a continuar. Yo creo que viene un periodo muy interesante en el que se van a definir las reglas. Yo creo que habrá que esperar con cautela. Yo coincido con María Luisa, habrá que esperar a cómo se aterrizan esas reglas al final del proceso y no preocuparse demasiado por anuncios. Viene un periodo de negociación y en los periodos de negociaciones los anuncios en medios juegan un papel importante. Es parte de la negociación. Entonces, simplemente verlo con tranquilidad, entender que estamos en un mercado que está muy consolidado, el de América del Norte, que tiene raíces muy profundas y que va a continuar funcionando y se va a acomodar a las reglas que se impongan. Vamos a trabajar nosotros y María Luisa nos va a ayudar, yo sé, porque UPS está muy comprometido a que esta negociación sea lo más expedita y sobre todo que presente reglas que permitan continuar esta dinámica que se ha presentado, pero al final del día ustedes van a poder seguir trabajando en el mercado de América del Norte y en el peor escenario habrá que hacer algunos ajustes, pero la oportunidad seguirá siendo muy grande, mucho más grande que en cualquier otra región. Esa es mi lectura, María Luisa. Sergio, me encanta, gracias. No, Sergio, primero que todo, gracias por ser una voz que está aquí día a día hablando de la importancia de la relación. Te agradecemos mucho tu tiempo y nuestra audiencia está fascinada con toda la información que le estamos dando. Te voy a invitar a ver si hacemos algo el próximo año, tal vez charlemos, si te parece, hablamos de dos cosas. ¿Cómo va Estados Unidos, México y Colombia en el Mundial? Tengo que mencionar los tres países. Yo Por no sé supuesto. si quedó Canadá. Canadá no Sí clasificó. quedó, sí quedó también. Ay, Dios mío, hablemos de fútbol a la Temec y fútbol, a ver cómo nos va y cómo siguen las conversaciones, ¿no? Porque para los emprendedores al final del día es, quiero vender mi producto, ¿qué tengo que hacer?
qué es lo que necesito saber, qué información doy y ya. Yo me encargo de vender mi producto, ¿no? Que es lo que hacemos con nuestros emprendedores. Sergio, muchas Encantado, gracias. encantado. No, Muchísimas gracias. gracias, que estés muy bien. Y ahora voy a invitar a Kenia que entre. Kenia, qué conversación tan interesante, ¿no? Me Sí, encanta. absolutamente, absolutamente, porque es muy importante hoy por hoy, pues entender y saber qué es lo que está pasando y sobre todo en este año tan atípico que tuvimos tanta incertidumbre, ¿no? Y como empresarios nosotros nos acercábamos a nuestros clientes y había mucha confusión, entonces es muy interesante saber Sí, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y cómo vamos a lograr continuar, porque como lo dijo Sergio, el sí. comercio no se va a acabar, ¿no? No, y mira los números, seguimos exportando, seguimos importando, no es poder tener esas soluciones. Pero Kenia, y aquí tenemos varias preguntas, gracias a las personas que nos están haciendo preguntas, porque te invité a mis amigos. Hay un dicho en un podcast que escucho, invito a mis amigos más inteligentes para que nos hablen de cosas más prácticas. Tú y Sergio son mis amigos más inteligentes, porque ¿cómo convertimos toda esta conversación en lo que podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas prácticas? Y aquí yo creo que algo que hemos aprendido en este año de los cambios que hablabas es la complejidad de que se ha aumentado, ¿no? A esa exportación, importación, la clasificación, el certificado, cómo se derrite el acero, quién lo derrite. Todo eso ha sido todo un proceso y como siempre decimos, nosotros somos parte de su equipo para ayudar en ese proceso, pero te quería pedir vamos contestando las preguntas, pero también que compartas con nosotros cuáles son esos productos que existen y cuáles son las herramientas que estás viendo las empresas pueden utilizar. Claro, con mucho gusto. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que queremos platicar aquí es cómo UPS les puede apoyar en todo este proceso, porque hemos vivido muchos sube y bajas durante este año. Entonces, quiero como platicarles exactamente cuál es la solución integral de UPS. Como saben, nosotros tenemos presencia en más de 200 países y más de 117 años de experiencia. Tenemos una red muy completa, pero también flexible. Entonces, nosotros lo que buscamos es tener entregas eficientes, puntuales y personalizadas y combinar todos nuestros servicios porque incluye transporte multimodal, es decir, aquellos que nos conocen solamente por la paquetería, queremos informarles que no solamente hacemos eso, también hacemos oportunidades aéreas, marítimas y terrestre, logística transfronteriza, tenemos almacenamiento, distribución y despacho aduanero. Entonces, quiero presentarles como todo lo que es lo que nosotros llamamos el One UPS, porque tenemos muchísimas soluciones que nos ayudan a darle al cliente justo lo que necesita para que sus productos lleguen a donde quieran enviarlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos para el cumplimiento de fronteras, tenemos almacenes, tenemos mucha experiencia en liberamiento aduanal, tenemos procesos híbridos, visibilidad en la cadena de suministro end-to-end y devoluciones consolidadas. O sea, podemos cumplir todas estas soluciones de manera que el cliente se sienta muy satisfecho y podamos hacer toda la solución completa para ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es algo importante que aprendimos, como decías, durante este año que fue de tantos cambios? Tuvimos retos clave que hemos ido acotando y que hemos ido solucionando. Reconozco que en un punto nos vimos complicados como cualquier otra empresa porque realmente el cambio fue radical. La eliminación del de minimis realmente vino a cambiar la forma en la cual estábamos haciendo el comercio y esto también trajo algunas consecuencias, pero nuestro compromiso es con los clientes y entonces hemos creado Kenia, y soluciones. si me permites ahí, para refrescar la memoria, porque me imagino los que nos están escuchando fue una cosa, la eliminación del de minimis es eliminar todos los bienes que se estaban exportando hacia Estados Unidos por debajo de $800. No tenías que dar tanta información, no pagabas nada de impuestos. Y ese es un lado. Y del otro, se aumentaron también las tarifas 232, la complejidad de la información que necesitabas dar, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, porque fue también 30 días creo que fueron que se dieron, y en el mundo de manufactura eso es de la noche a la mañana,
necesitabas mayor información, teníamos que cambiar el sistema, las empresas cambiar todo eso se dio en un proceso de 30 a 60 días. Entonces, esa es la Totalmente. complejidad, ¿no? De que Claro, estamos claro, y hablando. además eso también ocasionó que pues ahora tenemos que poner mucha más atención a los paquetes que estamos mandando, porque Ujú. antes, como iban debajo de $800, no poníamos atención. Tanto las empresas como el propio fabricante, pues iba debajo de los $800 y no había tanto No se problema. necesitaba todo el proceso formal. Ujú. Exactamente. Entonces, hoy, como todo lleva proceso formal, queremos saber que, bueno, primero, la importancia de la factura comercial. Nosotros lo hemos hablado en varios webinars, Sí. la importancia de la información que viene, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué está hecho? Y hoy más que nunca, y al punto de la fracción 232, es muy importante saber de qué está hecho el producto y de dónde viene esa materia prima. Porque ya por ahí alguno de las personas que nos están viendo, Guillermo, decía claramente, si tu producto, tu acero viene de Estados Unidos, pide las certificaciones porque eso te va a exentar los impuestos. Entonces, todo eso es muy importante dentro de la factura comercial. Ahora, también ahora estamos claros que antes se enviaban paquetes individuales. ¿Por qué? Pues porque pasaban debajo de los $800. Pero ahora, pues lo más sensato es mandar quizá un consolidado si es que tienes clientes que van hacia Estados Unidos porque vas a pagar una sola entrega, o sea, una sola liberación. Y nosotros tenemos muchos productos que nos ayudan a eso. ¿Por qué? Porque tenemos Worldwide Express Freight, que es el producto garantizado de pallets, o también WorldLease, que es una solución que creamos justamente para poder enviar un pallet, hacer solo una liberación aduanal y luego ahí entonces dividir el pallet en los pequeños paquetes que van a entregarse en diferentes lugares en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos? Múltiples envíos, ya sea paletizados o un solo pallet. Luego, despachamos un solo envío y entregamos en diferentes lugares. Esto es una solución porque hoy por hoy muchos clientes tienen que optimizar en la parte de la transportación, ya que algunos de sus productos van a tener impuestos que antes no tenían y obviamente la fórmula, si bien los precios de mercado pudieran aumentar, tenemos que cuidar todos los costos y por eso es que hay diferentes soluciones, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es lo que también UPS hizo e invirtió para lograr esto? Es la solución de UPS Global Checkout. Hablábamos con Sergio de los productos que importamos y exportamos. ¿Y cuál es la gran duda siempre? ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Porque, ok, el flete ya lo conozco, ya sé cuánto cuesta, pero ¿cuánto voy a pagar de impuestos yo, si es que importo algo? ¿O cuánto van a pagar mis clientes a donde llegue? Entonces, esta solución de Global Checkout es una solución en la cual se invirtió toda la información y se invirtió mucho para lograr que toda la información esté en un lugar y que de manera que tú, en cuanto pongas tu fracción arancelaria correcta, puedas saber qué tipo de cargos vas a tener en destino. Y esto permite tener una negociación transparente con tus clientes, en la cual vas a saber cuál es la cantidad que tiene que pagar y no hay sorpresas. Esto nos ha ayudado muchísimo en este momento tan crucial en donde hubo tantos cambios y hemos actualizado nuestros sistemas con Global Checkout en donde tenemos la información de primera mano. Se conoce el precio desde el principio, UPS paga los aranceles e impuestos porque ya los cobró anticipadamente y no hay sorpresas. No hay sorpresas y nosotros lo garantizamos y además lo honramos. ¿La que sigue? Y otra solución que es muy importante y que además es una necesidad es paperless invoice. Esta solución es muy fácil porque todo lo integramos digitalmente. Hoy nos olvidamos de meter los 5 juegos de copias y que a veces se caía el sobre y ya no lo veían y entonces generábamos más impuestos. Aquí lo que nosotros queremos es que se puedan subir todos los documentos de la exportación al mismo tiempo que estamos generando la guía de forma que todo esté electrónico y entonces cuando llegue el paquete a destino podamos tener la información, no tenemos que poner nada más ni esperar a encontrar el papel que tenía la información, sino que todos los documentos han sido en vía electrónica enviados en nuestro sistema. Esto nos va a ayudar a subir cualquier documento que nos pueda servir, como la certificación que hablaba Guillermo de los orígenes de las materias primas
elimina la doble entrada de datos, es decir, estar tecleando y poder cometer errores, porque una vez que se sube el documento ya está. Visibilidad de todos los formularios, un despacho de aduanal mucho más rápido, porque cuando la información se transmite ya la podemos tener ahí, y evitar la pérdida de documentos, ¿no? Que era uno de los temas que siempre nos encontrábamos con los clientes, que se caía el sobre de documentos. Con paperless invoice, la verdad es que esto queda eliminado Sí. y nos ayuda a ser mucho más rápidos. Kenia, y aquí algo interesante para hablar con la audiencia que hemos visto también es cómo el avance de la tecnología a buena hora, ¿no? Que nos está llegando para mantener toda esta información. Y creo que ahí ese es otro tema, tal vez en algún futuro que hemos charlado con los clientes, es cómo ir modernizando esa comunicación electrónica, ¿no? Porque ahí es como podemos estamos buscando cuáles son esas formas simplificadas de poder mover el producto de forma rápida cuando se necesita más información y más detalle, y ahí es donde la tecnología funciona y algo que UPS está invirtiendo para ayudar en Sí, estos sí, procesos. totalmente, totalmente. Siempre UPS se ha caracterizado por la inversión en tecnología y pues que ahora nos ha traído resultados porque con todo este tema del de minimis también nuestro sistema en aduanas se modificó, se actualizó y hoy por hoy pues estamos teniendo ya liberaciones mucho más rápidas. Por ahí tenía yo una estadística de que incluso ahora estamos más rápidos que antes del de minimis porque nuestro sistema ya con inteligencia artificial y con notificaciones en tiempo, nos va a decir qué es lo que está faltando si es que un documento no estuviera para poder liberar. Y eso es muy interesante. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces nosotros, y tú lo sabes, María Luisa, al principio lo decías, hemos tenido muchos webinars este año, este es el último, pero lo que queremos es poner a su disposición todos los recursos que hemos creado para esto. Siempre nos hemos visto como un socio logístico y por lo tanto el estar cerca de los clientes y cerca de informándoles de manera correcta lo que pueden hacer, eso es lo que nos caracteriza. Entonces, les invito a escanear estos QRs. Esto los va a llevar a los webinars que nosotros hemos dado, a los entrenamientos, y con esto ustedes van a tener ahí toda la información. También invitarlos a contactarnos para cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a dar seguimiento a las preguntas que tenemos por aquí. Ya por ahí Sí, Andrés puso el correo en el cual pueden mandar sus preguntas y algún asesor de nuestro equipo los va a contactar, les va a resolver su duda y por supuesto, cualquier otra cuestión que ustedes necesiten ayudar, vamos a estar aquí para ayudarlos como siempre. claro que sí. Y no están solos. Acuérdense, aquí estamos juntos, vamos con una voz. Yo estoy aquí desde Washington apoyando al equipo en México, también buscando todas esas voces y cómo caminamos esto. Tenemos unas preguntas, Kenia, y gracias por la información. Una, Ismael nos pregunta, nosotros enviamos muchos alimentos originarios de Oaxaca, pero ahora siempre les cobran aranceles, ¿saben por qué? Ismael, hacemos seguimiento más al detalle, pero así a grandes rasgos es importante ver cuáles son los certificados que están mandando. Obviamente ese certificado de origen del tema que es importante y como es comida, me imagino que también necesitas certificados del FDA de Estados Unidos que ya los debes tener, pero ahí hay que conversar cómo es, si está la información y si la tienes completa. No sé, Kenia, si me hizo falta algo en ese Sí, al detalle. no, importante que para productos alimenticios tenemos que tener tanto las certificaciones como los etiquetados en inglés y etiquetados del producto. Entonces, es muy importante verificar que toda esta información esté en el producto, la etiqueta en inglés, con la aprobación de FDA y no vamos a tener ningún problema. Pero si mandamos producto casero o producto que no tiene etiquetas, sí vamos a tener ahí que no van a pasar o van a cobrar aranceles porque no hay la documentación correcta, ¿no? Sí, claro. Y eso es importante. Cuando Kenny y yo les hemos dado otras presentaciones, conozcan sus productos, tengan sus documentos y podamos identificarlos. Gracias por las preguntas. Rafa, una pregunta. Dice, si tengo una cuenta de UPS y realizo algunos envíos a Estados Unidos, ¿quién tiene que cumplir con la reforma fiscal aduanera? ¿UPS o yo? Depende, Rafael. Si nosotros somos tu agente aduanal, vamos a preguntarte toda la información de que necesitamos y vamos a hacer a representarte como importador
o si lo estás haciendo tú. Ahí depende de cómo va a manejarse y ahí el agente aduanal, no, si somos tu transportista, tu agente aduanal, entonces vamos a cumplir todas las leyes que se necesitan de la parte aduanera. Kenia, conteste, te debía haber dejado contestar, ¿no? No, no te preocupes. Bueno, es importante saber que con la reforma fiscal, o sea, el responsable Sí, de los impuestos es quien manda el producto, ¿no? A menos que hayas vendido con un Incoterm donde los impuestos los va a pagar tu comprador. tu comprador, sí. Pero tú tienes que cumplir con las cuestiones de tu país, en este caso México, ¿verdad? Como exportador, y también dependerá de qué tipo de producto exportas, si tienes que estar en un padrón de exportadores o no, y todo esto dependerá de cómo hayas hecho tu negociación. Yo te invito a que nos escribas, nos mandes un correo, por ahí lo van a poner, aquí está ya, Comunicaciones Latam, porque para que especifiquemos cuál es la pregunta específica, perdón, que tienes acerca de reforma De aduanera, forma, mucho sí. gusto te vamos a ayudar. Sí, y hay muchos detalles, ¿no? Que se están viendo ahorita en la reforma aduanera. Bueno, hemos llegado al fin porque ya nos pasamos la hora. Me encanta que estemos terminando juntas. Kenia, gracias a todos ustedes por estar participando. Los vamos a mantener al tanto. No se preocupen. Eh, Rafa, te hacemos seguimiento de cómo están tus Incoterms para poder darte mayor información a tu pregunta. Prometemos hacer seguimiento si manda ahí, les das a nuestros colegas tu correo. Antes de decir adiós, sueno como canción. Les deseo a todos unas celebraciones de fin de año, que estén bien, que tengan muchas bendiciones. Feliz Navidad, feliz celebraciones. Tengo que decir todas las celebraciones, pero les mandamos todo nuestro amor y energía y seguimos adelante. El 2026 vamos a tener más información. Seguimos exportando, importando y queremos trabajar con ustedes. Muchas gracias, Kenia. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias, María Luisa, al contrario, y feliz Navidad y felices Bien. fiestas a todos. Sí, y que coman rico. Muchas gracias. Hasta luego.